Buenas noches, chicos. Hola, chicos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Bien, profe. ¿Cómo vamos con las actividades? ¿Han tenido algún inconveniente con las actividades, chicos? No. Ninguno. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con nuestro tema, a ver si por fin logramos ver el tema de nómina, contratos de trabajo y nómina. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor, chicos? Sí, señora, profe. Listo, yo por ahí vi que ya algunos de ustedes hicieron el planeador de obligaciones laborales. Entonces yo creo que ya revisaron este tema, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a darle una repasadita a ver qué más podemos aprender de este tema. Entonces, contratos de trabajo y liquidación de nómina es lo que vamos a ver a continuación. Este tema es súper importante, ¿no? Ustedes ya saben porque es uno de los ejes principales del trabajo de auxiliar contable y básicamente la liquidación de nómina pues es uno de las funciones más requeridas cuando uno está buscando un auxiliar para trabajar en el área contable. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, esta primera parte es como una introducción al tema de la legislación laboral en Colombia. Entonces, la legislación laboral en Colombia se rige bajo el Código Sustantivo del Trabajo y ese código tiene una estructura que tenemos aquí plasmada en este documento, que es la siguiente. Entonces dice que la primera parte de este Código Sustantivo del Trabajo nos habla del derecho individual del trabajo y la segunda parte del derecho colectivo. Ahora tenemos una tercera parte que habla sobre la vigilancia, control y disposiciones finales en cuanto a temas laborales en Colombia. Entonces, ¿con qué arrancamos? Con el derecho individual de trabajo. Y en el derecho individual de trabajo, que es la primera parte, tenemos varios títulos. Entonces, título 1 nos habla del contrato, título 2 del periodo de prueba, título 3 del contrato de trabajo con determinados trabajadores, título 4 jornada de trabajo, título 6 descansos obligatorios, título 7 prestaciones patronales, título 9 prestaciones patronales especiales y título 10 normas protectoras de las prestaciones. Por último, nos habla de la higiene y seguridad en el trabajo. No sé qué pasó con el 10 que no lo vi. Mentiras, con el 5 fue el que no vi. ¿Qué pasó ahí? Hay que revisar esa parte. A ver qué fue lo que pasó. Entonces, comencemos a ver si aquí nos muestra todos esos temas. ¿O qué es lo que nos muestra este contenido? Bueno, aquí nos habla de las políticas contables y de las normas aplicables bajo el sistema NIF, pero pues todo eso es como ya algo muy, muy específico de la teoría y de la reglamentación relacionada con NIF, que básicamente a nosotros pues como que sí nos importa, pero no es como lo clave en este punto del aprendizaje. Entonces vamos a empezar con el tema de contrato de trabajo, elementos y tipos de contrato de trabajo. Comenzamos con la definición. ¿Qué es un contrato de trabajo? Dice que es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia, subordinación y mediante una remuneración y salario. Aquí mismo en esta definición pues vemos los elementos de la relación laboral, los elementos principales que son esos tres que nos mencionan ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son?
¿Cuáles son esos tres elementos principales? ¿Quién me los recuerda, por favor? ¿No, nadie? ¿No estaban escuchando, chicos? ¿Qué pasa? ¿Que están distraídos? Bueno, los tres elementos principales, oigan bien, ¿cuáles son? Para que exista o tipifique el contrato de trabajo. Primero, el servicio personal, es decir, el servicio que yo estoy prestando o la labor que estoy desempeñando. La dependencia o subordinación es el segundo elemento. ¿Qué significa la dependencia o subordinación? Que yo trabajo bajo las instrucciones de alguien, ¿cierto? Alguien me dice qué es lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y ese alguien normalmente es mi jefe, por eso existe continuada dependencia o subordinación. Yo soy el subordinado de alguien, ¿sí? Y la tercera es la remuneración o el salario. Entonces, acuérdense que esos son los tres elementos que tipifican la relación laboral o el contrato de trabajo de cualquier tipo en Colombia. Por eso a veces se presentan muchos conflictos en el tema laboral, porque la gente dice, ah, no, yo lo contrato por prestación de servicios, yo no lo voy a contratar por contrato laboral, sino que lo voy a contratar aquí por prestación de servicios, pero usted tiene que venir acá, cumplir un horario, yo soy su jefe, me tiene que hacer caso y entonces le voy a pagar tanto. Entonces, sí, de acuerdo a esa descripción, ¿es contrato de trabajo o no es contrato de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, no es contrato de trabajo. ¿Por qué no? Sí, es contrato de trabajo porque está cumpliendo horarios, ¿no? Es contrato de trabajo porque tiene los tres elementos del contrato de trabajo que les acabo de explicar. ¿Cuáles son los tres elementos? A ver, alguien que me los repita, alguien que haya escuchado. Servicio personal, continuada dependencia o subordinación y remuneración o salario. La remuneración o salario, listo. Entonces, ojo, porque acuérdense que las relaciones laborales, si cumplen estos tres elementos, inmediatamente se convierte en un contrato de trabajo. Entonces, por eso les digo, a veces la gente dice, no, es que yo lo voy a contratar por prestación de servicios y tal, y no sé qué, pero no sé qué, y lo enredan a uno. ¿Qué pasa? Lo enredan a uno cuando uno no sabe, cuando uno es ignorante. Entonces uno se deja convencer, pero si cumple estas tres cosas, entonces es un contrato de trabajo. ¿Cuándo no es contrato de trabajo? Cuando yo no tengo continuada dependencia y no recibo remuneración o no cumplo horario, porque el servicio personal sí o sí lo tengo que prestar. Pero digamos que en los contratos de prestación de servicios lo que yo hago es que yo tomo o administro el tiempo para cumplir con las funciones que me han asignado de manera autónoma e independiente. O sea, yo lo hago a la hora que yo quiero. Si yo quiero ir a las instalaciones de la empresa, voy. Si no, no voy. ¿Sí? Siempre que cumpla con el objetivo del contrato de prestación de servicios, entonces no importa cómo lo haga ni cuándo lo haga. ¿Sí? Pero si yo tengo que estar allá a cumplir un horario, estar bajo el mando de un jefe y aparte de eso, pues todas las otras presiones relacionadas como al tema laboral, pues así sea llamado contrato por prestación de servicios, está tipificado como contrato laboral. Entonces, ojo con eso, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces dice aquí que los elementos del contrato de trabajo, vamos a ver entonces cuáles son, los que ya les había comentado. La prestación personal del servicio, la continuada subordinación, o sea que tengo un jefe que todo el tiempo me está diciendo qué hacer, y la remuneración del servicio, o sea, el sueldo o el pago que yo recibo. Entonces, ojo con esa parte, hay que diferenciarlo bien, porque el contrato de trabajo o el contrato laboral de tipo laboral puede ser escrito o puede ser verbal. Entonces, así a mí no me hayan hecho firmar un contrato físico, si yo cumplo con estas tres características o tres elementos, pues ya tengo
tipificado un contrato de tipo laboral. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de contrato de trabajo? Entonces dice aquí que tenemos estos 4. Vamos a ver. Accidental o transitorio. Dice, es un contrato que se realiza por una actividad determinada para suplir una necesidad momentánea. Su duración es máxima de 1 mes. Entonces, este tipo de contrato, de tipo laboral, es como para tareas cortas, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a realizar una actividad muy específica y para eso le defino un tiempo. Dice que su duración máxima es de 1 mes. Entonces, si se pasa de 1 mes, ya se convierte en un trabajo o a término fijo, o en un contrato, perdón, a término fijo o a término indefinido. El siguiente es el contrato de obra o labor. Es un contrato donde se realizan actividades específicas y su duración tiene un término equivalente a la duración de la obra. Entonces es cuando me contratan a mí por obra o por labor, me dicen, por ejemplo, yo la contrato, señora, para que me pinte esta pared de este edificio. ¿Y cuánto va a durar ese contrato? Ah, pues lo que usted se demore pintando la pared, ¿sí? Si se demora 8 días, pues el contrato durará 8 días. Si se demora 15 días, pues se demorará 15 días. Y la remuneración es la misma, independientemente del tiempo que usted se demore realizando esa función. ¿Listo? Entonces, también existe ese tipo de contrato laboral. Otro es el término fijo o contrato a término fijo, que es un acuerdo entre empleador y trabajador que tiene una duración definida o una duración de una fecha específica, la cual no puede exceder de 3 años. Ojo con esto, porque aquí el contrato a término fijo, pues entonces es el que establece, como su nombre lo indica, un término fijo, ¿no? Entonces normalmente estos contratos son de 1 año o 2 años, máximo 3 años. Si se pasa de los 3 años, ¿qué pasa? Pues que ya se convierte automáticamente en un contrato a término indefinido. ¿Y cuál es el contrato a término indefinido? El contrato que no establece una duración del contrato. Entonces yo te contrato a ti para que vengas aquí a trabajar como auxiliar contable a término indefinido, o sea que en cualquier momento puede terminar, dependiendo de qué, de las causales que yo haya definido en ese contrato, las causales de disolución o de terminación del contrato, ¿sí? Pero en términos generales es un contrato que es como el más estable de todos estos contratos, porque si yo cumplo con mi contrato, puedo continuar indefinidamente desempeñando mi labor o desempeñando mi puesto, ¿sí? Sin que me despidan, a menos que exista una causa justificada para el despido. Entonces, el que más le conviene, obviamente, a los trabajadores es el contrato a término indefinido. ¿Qué pasa a veces en las empresas? A veces en las empresas entonces dicen, no, contratémoslos a término fijo y les vamos renovando el contrato a término fijo. Entonces, ojo, porque después de la tercera renovación, ese contrato a término fijo ya no sirve y se convierte en un contrato a término indefinido. ¿Qué pasa con este tipo de contratos? Que el contrato a término indefinido tiene unas indemnizaciones en el caso de que despiden al empleado cuando no tiene justa causa para el despido, ¿sí? Cuando de pronto a veces llego, no, es que necesito salir de esta persona porque no me sirve para el trabajo y no tengo realmente una justa causa en la que yo pueda soportar ese despido, pero necesito salir de él. Entonces, en el caso de que necesite, pues, echarlo, como dirían uno vulgarmente, en el caso de que necesite echarlo, entonces tengo que pagarle una indemnización, que es una prestación adicional por haberlo despedido sin justa causa. Para el caso de los contratos a término indefinido, esa indemnización es mayor. Entonces, por eso, en las empresas evitan contratar a las personas a término indefinido, ¿sí? Para ahorrarse costos y gastos a la hora de despidos justificados o también a la hora de prestaciones y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hacen en las empresas normalmente? Entonces, dicen, bueno, vamos a contratar a término fijo, pero entonces su contrato es por 1 año y al terminar el año usted se va de vacaciones. Entonces, si usted se va de vacaciones y se demora más de los 15 días en volver al puesto de trabajo, más de los 15 días estipulados de vacaciones, ¿no? Si usted se demora más de los 15 días en regresar e iniciamos el contrato, terminando los 15 días o después de los 15 días, un día más después de los 15 días, ese contrato ya pierde la continuidad.
pierde la continuidad de los contratos a término fijo. Entonces es como si empezara de nuevo la cuenta de los 3 años. Entonces, ojo con eso también, porque eso es lo que suelen hacer las empresas. Hacen como unas vacaciones colectivas, se va todo el mundo, pero no les dan 15 días, sino que les dan 20 o 30 días más del periodo determinado para romper precisamente con esa continuidad en el contrato de trabajo y evitarse estos problemas costosos a futuro. Entonces, aquí nos habla de que existen otros tipos de contrato de trabajo, los cuales se relacionan a continuación. Es el contrato de prestación de servicios, que es el que les estaba comentando anteriormente, que puede ser el que se contrata como con los profesionales normalmente, digamos con el contador, con el abogado, con el arquitecto, con el ingeniero, en fin. Entonces se les contrata por prestación de servicios y le dicen su labor es esta, su tarea es esta, tiene que adelantar esta contabilidad o registrar esta contabilidad. ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Si quiere venir los fines de semana, venga el fin de semana. Si quiere venir en la noche, venga en la noche. Hágalo como quiera, cuando quiera, pero tiene que cumplir con unas fechas de entrega de tales informes, ¿sí? Y se le va a pagar tanto. Ese es el contrato de prestación de servicios. Entonces, el prestador del servicio, como su nombre lo indica, pues esa persona decide cómo, cuándo y dónde desarrolla la labor y con qué herramientas desarrolla la labor. Entonces, no está sujeto a los elementos de arriba, ¿sí? O a los principales, ¿no? Que es el de la subordinación. Entonces, no tiene jefe, puede venir cuando quiera, como quiera, hacer la labor como quiera, sin rendirle cuentas a nadie, sin cumplir horario. Y aún así, pues estaría cumpliendo con la prestación del servicio. Estos contratos de prestación de servicio, ¿qué pasa? Que estos contratos son objeto de retención en la fuente. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos una tabla para la aplicación de retención en la fuente. Básicamente, estos contratos de prestación de servicio con profesionales, entonces causan una retención en la fuente por honorarios. Si la persona no es profesional titulado universitario, entonces causan una prestación de servicios o una retefuente por prestación de servicios del 4% o del 6%. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Hay otro que se llama contrato de dirección, manejo y confianza, que es un contrato especial de contrato. Es básicamente el mismo contrato laboral normal, pero al tener dirección, manejo y confianza, tiene como unas implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Las implicaciones es que el personal de manejo y confianza, pues, no cumple horario, pero sí cumple horario. A ver, ¿cómo es eso? No está obligado, o sí está obligado, a cumplir las 8 horas diarias, ¿cierto? Pero si le toca quedarse 12, 14, 16 o 20 horas, le toca quedarse las 12, 14, 16 o 20 horas diarias. ¿Por qué? Porque es un personal de manejo y confianza. Entonces, esto digamos que es bueno y no es tan bueno. Es bueno en el sentido en el que la remuneración, pues obviamente es más alta, es superior a cualquier otro cargo en la empresa, pero pues también es complicado porque requiere más dedicación, más esfuerzo, más trabajo, más compromiso y más obligaciones que las que tendría un contrato laboral normal. Y el contrato de aprendizaje, pues es un contrato para los aprendices que ustedes deben saber súper bien cuáles son los elementos de ese contrato de aprendizaje, ¿cierto? Sí lo saben, ¿no, chicos? ¿No? ¿No lo saben? Bueno, se los dejo de tarea. Para la próxima clase, por favor, me averiguan cuáles son los elementos del contrato de aprendizaje y cómo funciona todo eso. A propósito del tema, ustedes tienen ya un asesor desde hace tiempo en cuanto al tema de la etapa productiva, ¿no? ¿Sí se ha contactado con ustedes ese asesor o no? Creo que por ahí dejo un mensaje en la plataforma. Pero de ahí nomás. Sí, de ahí nada más, que cualquier cosa nos comunicáramos con, creo que es una mujer. Cualquier duda con ella entonces. Listo. Sí, que cualquier Profe, duda la contactáramos. en el contrato de aprendizaje le pagan a uno el 50% de un salario en etapa lectiva y en Electiva. etapa de aprendizaje electiva y en etapa de aprendizaje el 75%. Y el compromiso es que uno debe cumplir con
con el estudio y con Sí. todo lo que requiere el técnico. Eso Ah, muy es. bien. Y las Y, reglas y normas de la empresa. ¿Ya? ¿y Pues ustedes ya tienen entiendo contrato de aprendizaje yo o sí, todavía no? yo ya tengo contrato. Mm. ¿Y estás recibiendo ahorita cuánto? ¿El 50 o el 75? El 50. Cuando ya pase a la etapa productiva, entonces recibo uno el 75. El 75. Ahorita me dan 580 mensual. Y ¿Y ya cumples horarios? no es solamente por estudiar, lo que tengo que hacer es estar al día con el estudio. Solamente por estudiar en Cuando, este momento. sí, y cuando ya Ok. pase a la etapa productiva, inmediatamente yo tengo que comunicarme con ellos y ya ellos me dicen en qué horarios, cuántos días, todo eso. Ya me hicieron firmar contrato, un montón de papeles y ya, normal, bien, muy bueno, Qué chévere. sí. Bueno, pues qué chévere. Aprovechar la oportunidad, porque realmente el pensum de aquí del SENA es bastante completo. Vale la pena, realmente, aprovechar esta carrera. Créanme que ustedes quedan casi que preparados como para una contaduría pública casi, de todo el contenido temático que hay estructurado en este componente contable. A eso súmenle el bilingüismo y otro montón de cosas complementarias. Van a quedar muy bien preparados, chicos. Me hicieron una prueba de Excel, una prueba psicológica, una entrevista, bueno, un montón de filtros que tiene que pasar uno. Pero pues ya. Ah, qué bueno. Muy chévere. Listo, entonces sigamos aquí con estos ejemplos de los tipos de contrato. Entonces, por ejemplo, aquí dice que vamos a ver unas características principales de estos 4 tipos de contrato. Entonces, para el contrato accidental o transitorio, dice que están catalogados allí los inferiores a 1 año y solo se podrán prorrogar hasta 3 veces por periodos iguales o inferiores. Tienen derecho al pago de prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado. Entonces, si yo laboré 15 días, me tienen que pagar todas mis prestaciones sociales en proporción a los días trabajados. Y el empleador puede terminar el contrato reconociendo indemnización según la ley, si lo termina antes de la fecha de terminación, obviamente, ¿cierto? Y sin justa causa. Entonces me debe indemnizar si eso sucede. Si yo tengo un contrato ahora de obra o labor, que es el segundo, la duración del contrato debe ser inferior a 1 mes. Las partes no determinan su duración, dice aquí, eso, o sea, eso es contradictorio, y no devenga prestaciones sociales. Bueno, esa parte también es como a consideración, porque este contrato de obra o labor se asemeja mucho al contrato de prestación de servicios, ¿sí? Si yo contrato por una obra o por una labor, pues simplemente lo que se vaya a demorar la persona, mientras más días se demore, pues digamos que es peor para el que está contratado, porque realmente pues no se va a justificar el salario que reciba por el tiempo invertido. Y normalmente para este tipo de contratos, pues ellos deben presentarle el pago de su seguridad social. O sea, la paga uno como independiente para poder presentar después la cuenta de cobro por ese contrato de obra o labor. Ya para el tema del término fijo, dice que no requiere celebrarse por escrito. Eso mismo pasa con el contrato a término indefinido. Si yo simplemente un día ingreso a trabajar y cumplo con los 3 elementos del contrato laboral, ya con eso se tipificó el contrato, bien sea a término fijo o a término indefinido. Así yo nunca haya firmado un contrato en físico, un documento en físico en el que yo haya estado de acuerdo con esas cláusulas, ni nada. Digamos que esas cláusulas de los contratos de trabajo son como estandarizadas, o sea, para todos es casi lo mismo. Entonces, pues yo tendría de entrada ya todos esos derechos que tendría de igual manera si firmo en físico un documento, que si no lo firmo.
Dice que se usa para realizar un trabajo ocasional que no tiene relación con las actividades normales del empleador, lo cual en la práctica tampoco es que se dé mucho, porque ¿qué pasa? Uno contrata a término fijo a casi que a todo el mundo, a todos los empleados de la empresa, entonces no es cierto que en la práctica se utilice para este destino para el cual fue diseñado, sino que, como les digo, se utiliza es como para evadir el contratar a término indefinido, entonces lo que hacen es que contratan a término fijo y hacen lo que les digo para romper la continuidad de la labor. Y en el caso del término indefinido dice que su duración no puede exceder los 3 años, pero sí puede exceder los 3 años, porque si es indefinido, pues es indefinido. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer. Luego dice que este era un ejercicio en el que teníamos que relacionar esta parte. Yo sí decía, esto está como loco. Bueno, aquí entonces en la segunda parte de este ejemplo dice se debe comparar con las siguientes respuestas. Vamos a ver qué tal, a ver si es verdad o no es verdad. Contrato accidental o transitorio. Contratos inferiores a 1 año solo se podrán prorrogar hasta 3 veces por periodos iguales o inferiores. Se tiene derecho al pago de prestaciones sociales y el empleador puede determinar el contrato reconociendo la indemnización según la ley. Para el caso de todos los contratos, aplica lo mismo en el caso de las indemnizaciones. Si yo despido sin justa causa, pues debo reconocer la indemnización. Lo que pasa es que siempre tratamos de evitar esa parte, pues para generar sobrecostos en el caso de liquidaciones e indemnizaciones. Entonces, ojo con esta parte. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la indemnización. Dice que la duración del contrato debe ser inferior a un mes, Bueno, todo ese cuadrito, ustedes allá lo trabajan con calma. Deberes y derechos del empleado y del empleador. Vamos a mirar cómo es el tema de la relación contractual. Los deberes y derechos están consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo desde el artículo 56. Vamos a ver las obligaciones a modo general. Estas son las obligaciones del empleador. Dice poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Entonces, cuando yo ingreso a trabajar en algún lado, me tienen que dar todas las herramientas y las cosas que yo necesite para poder desempeñar la labor para la cual me están contratando, porque si no me lo dan, pues yo no puedo, porque ¿cómo hago? A veces, muchas veces contratan a las personas y ni siquiera les dan una inducción, ¿sí? Ni siquiera les dicen, no, bienvenidos a la empresa, se llama tal, esta es la oficina, esta es la cafetería, aquí está el baño, ni siquiera, ¿no? Solo le dicen, siga y empiece a trabajar, ya. Como segundo dice, procurar a los trabajadores locales apropiados elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de manera que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Y esto sí que es importante, chicos. ¿Ustedes conocen lo que antes se llamaba como CISO? Sí, señora, las que llevan la de seguridad y salud en el trabajo. Antes, ¿no? y bueno, el CISO antes era el sistema de salud ocupacional, ¿cierto? Todo ese tema de salud ocupacional. Y hoy en día, pues ya se llama un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, el SGSST, que es algo súper, súper, súper importante en todas las empresas. De eso hablábamos una vez en la clase, si mal no recuerdo. Y es que a veces las empresas no le dan la importancia a este sistema de gestión tan importante para el desarrollo de las funciones de cualquier trabajador, de cualquiera, desde el portero del edificio hasta el gerente. Necesita todos, absolutamente todos, los elementos de protección para los accidentes y las enfermedades profesionales, de manera que se garantice razonablemente la seguridad y la salud en el trabajo. Eso es súper importante. Entonces, ustedes cuando lleguen a una empresa, lo primero que deben verificar es que esa empresa cumpla con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque si no, pues es complejo. Ustedes deben también protegerse para el caso de enfermedades profesionales y sobre todo de los accidentes profesionales, ¿no? Porque un accidente laboral puede ser muy complejo. Incluso hay accidentes que a veces terminan hasta en la muerte del trabajador, dependiendo de las labores que desempeñe. Entonces, por eso este paso
Y este programa es tan importante en cualquier empresa en la que ustedes estén. Deben exigir ustedes que se cumpla, que se haga. A veces, digamos, desde la gerencia se dice, no, pero qué pereza esa vaina, otra vez esa pérdida de tiempo, que más capacitaciones, que más cosas de esas, que más elementos, que más no sé qué. No es una perdedera de tiempo, realmente es una inversión que se ve justificada cuando ocurren los accidentes y cuando se minimizan las consecuencias de estos accidentes. Como tercero tenemos prestar inmediatamente primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, se debe mantener lo necesario según reglamentación de autoridades sanitarias. Entonces, eso es lo mismo relacionado con el punto anterior. De acuerdo al programa de seguridad y salud en el trabajo, debe haber un botiquín, debe haber una camilla, debe haber extintores, debe haber un programa, debe haber un plan de atención cuando suceda un accidente, cuando suceda la manifestación de una enfermedad o de este tipo de cosas que afectan a los empleados para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Porque a veces pasan cosas en las empresas y a veces la gente no sabe ni qué hacer, de verdad. Por ejemplo, este año que hubo tantos temblores como en julio, agosto, muchas veces la gente en las mismas empresas no sabe ni qué, llega un temblor de esos bien duros y la gente no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca ha recibido una capacitación de qué hacer en caso de un terremoto, a dónde acudir, por dónde hago la evacuación, qué debo hacer, si debo apagar los equipos o no, qué debo llevar cuando vaya saliendo, por dónde debo salir, cuál es el punto de encuentro. Y eso para el caso de estas cosas, como los temblores que son, digamos que hasta el momento pues no han sido fatídicos aquí las consecuencias. Pero cuando realmente son graves, o sea, que se convierten no solo en un temblor, sino en un terremoto, pues uno con más razón debe estar preparado de lo que sucede en el antes, en el durante y en el después de una cosa de estas. Y no solo en esos casos, sino también cuando ocurren accidentes o cuando ocurren manifestaciones de enfermedades profesionales. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos, lugares convenidos. Entonces, el sueldo, ¿no? El salario y demás beneficios al trabajador que estén pactados inicialmente cuando se dio la relación laboral, cuando se dijo, bueno, entonces le voy a pagar tanto, si usted viene los sábados le pago tanto, si usted trabaja las horas extras, pues le voy a reconocer las horas extras. A veces, muchas veces, ¿qué pasa? Que en las empresas le dicen, bueno, aquí no se pagan horas extras, ni dominicales, ni festivos, ni nada de eso, pero entonces ustedes van a recibir tanto de sueldo, pero no esperen horas extras, pero si les toca trabajar horas extras, pues toca. ¿Sí? Eso obviamente es ilegal, ¿no? Pero como a veces uno tiene la necesidad de conseguir un trabajo, entonces le toca aceptar esas condiciones que son injustas y que aparte de eso son ilegales. Pero entonces por eso es súper importante que ustedes conozcan exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, no solamente las obligaciones, sino cuáles son los derechos y obligaciones y deberes de las dos partes que intervienen en el contrato de trabajo. Es muy, muy importante. Luego dice, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. Bueno, esa parte ya es algo más como individual de cada persona, pero pues obviamente el respeto a la dignidad y esas cosas también es una responsabilidad o una obligación del empleador. Como sexta tenemos, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. ¿Qué es el sufragio? ¿Quién me cuenta? El derecho al ¿El qué, perdóname? El derecho al voto. El voto, exactamente. El sufragio es el derecho al voto. Entonces, cuando yo, bueno, obviamente los días de elecciones los programan en un día que sea no laboral, pero pues hay personas que también trabajan los domingos, ¿no? Entonces, para esos casos especiales, deben darles el permiso para que puedan
acceder al ejercicio de su derecho de sufragar o de votar, ¿no? Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, desempeñar comisiones sindicales. Entonces yo puedo, aparte de eso, cuando necesite una licencia por una calamidad doméstica, deben también concederme esa licencia, ese permiso. Obviamente, pues tiene que ser comprobada, ¿no? Porque si no, entonces la gente se inventa cosas para no ir a trabajar. También tenemos derecho, o tienen derecho los empleados, a desempeñar comisiones sindicales y asistir al entierro de sus compañeros siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y a su representante que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos en una empresa grande normalmente, pero en empresas que de verdad tengan, no sé, más de 500 o 1000 empleados, a veces hay temas sindicales. Entonces, el sindicalismo es un derecho que tienen también los trabajadores de reunirse y de pedir o solicitar mejores condiciones laborales. Entonces, estos empleados que están sindicalizados, pues normalmente obtienen algunos beneficios extra de los que no están sindicalizados. Entonces, si ellos necesitan tiempo para ir a sus reuniones sindicales, entonces hay que concederles el permiso también. Y pues obviamente el permiso para asistir al entierro de compañeros siempre que pues no se vaya toda la empresa, o sea, pueden delegar algunos representantes porque pues si se va toda la empresa van a parar la operación. También dice que se deben señalar las condiciones para las licencias. Entonces, previamente, uno como empleador deja reglamentado cuáles son las licencias que se pueden tomar y cómo las deben tomar, ¿sí? Salvo por convención en contrario. ¿Cuál es la convención? La convención son estos derechos o estos acuerdos que se logran por medio de los sindicatos. Entonces, esas convenciones colectivas a veces tienen permisos especiales o características especiales que benefician a ciertos sectores o grupos de trabajadores. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo, ¿sí? Yo como empleador debo respetar esos acuerdos que se hayan hecho en las convenciones colectivas. Entonces dice que el tiempo empleado en estas licencias se puede descontar o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria a opción del empleador. Entonces, por eso les digo, uno mismo define cuáles son las condiciones para tomar esas licencias y dónde las define, dónde las tiene uno contempladas normalmente. ¿Dónde creen ustedes, chicos? ¿En qué documento? ¿En el qué, perdón? ¿Sí conocen de pronto el reglamento de trabajo? Lo que pasa es que en el contrato sería como muy extenso ponerse a escribir qué tipos de permisos y qué tipos de licencias se pueden dar y cómo se recompensan o cómo se compensan estas licencias, ¿no? Entonces, normalmente eso está contenido en el reglamento interno de trabajo. ¿Sí conocen ustedes un reglamento interno de trabajo? Sí, profesor, básicamente el reglamento de la empresa. Es un reglamento que existe en todas las empresas y que le dice a uno como empleado cómo debe operar dentro de la empresa, ¿no? Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las reglas del juego, porque a veces, por ejemplo, hay empresas en las que uno dice, no puedo llegar tarde porque me sancionan o me despiden. Bueno, y si eso está en el reglamento de trabajo, pues, y si yo acepto el reglamento de trabajo al momento de ingresar, pues debo cumplir con esas reglas que estén establecidas allí. Ese reglamento debe estar publicado en algún lugar visible para que todos los empleados tengan acceso a él. Y en la inducción le deben dar a uno una copia del reglamento de trabajo. Es como cuando uno entra al colegio y en el colegio lo primero que le hacen es tome su manual de convivencia
para que usted sepa qué puede y qué no puede hacer dentro de este colegio. Es básicamente lo mismo, pero en el campo laboral. Bueno, en el séptimo tenemos dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en la que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y el salario devengado. Igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle práctica de examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si al ingreso o durante la permanencia del trabajo hubiera sido sometido a exámenes médicos, se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Bueno, este tema de los exámenes médicos hace parte también del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿por qué hay que hacer exámenes médicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de eso? Para saber cómo está el trabajador, por lo menos cuando hacen el de ingreso, para saber cómo ingresa a la empresa, si tiene alguna, o sea, sufre de algo o tiene una enfermedad más grave, pues. Y si es a la salida, cuando salen de la empresa, también para verificar que y constatar de que no tuvo ningún daño durante el tiempo que trabajó. Correcto, así es. Entonces, normalmente uno como trabajador debe tener un examen previo al trabajo, o sea, antes de ingresar al trabajo, un examen durante o varios exámenes durante el desarrollo del trabajo, dependiendo de cuánto tiempo se queda, porque normalmente estos exámenes se hacen por ahí que cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo de la labor que se desempeñe y del cargo específico como tal. O sea, para cada cargo debe haber un diseño de examen y cada cuánto tiempo se debe practicar. Entonces, y al finalizar el contrato también, después de terminar el contrato, también se hace un examen posterior para lo que dice su compañera, para verificar que no haya daños que le haya ocasionado el desarrollo de esta labor. Ustedes dirán, pero bueno, qué exageración, si no sé qué, ta. Resulta y pasa que a veces los empleados, como hay enfermedades laborales, no solo accidentes de trabajo, sino también enfermedades laborales, por ejemplo, las personas que trabajan en minería o que trabajan bajo tierra y esas cosas que están expuestos a gases, al polvo del carbón o qué sé yo, a un montón de cosas, esas personas, digamos, están más expuestas a unas condiciones extremas de lo que estaría una persona trabajando en una oficina normal. Entonces, estas personas que están expuestas, por ejemplo, a ese polvito del carbón, ellos tienen mucho riesgo de contraer enfermedades de pulmón. Y de hecho, pues la gran mayoría de estas personas terminan muriendo con cáncer de pulmón por el trabajo bajo tierra y la exposición a ese polvito del carbón. Entonces, ¿uno qué hace? Digamos que para curarse en salud, la empresa debe hacer el examen previo para certificar que no venía con una enfermedad laboral antes de ingresar aquí a la compañía, ¿sí? Que durante el trabajo, estos exámenes que se hacen durante el desarrollo de la labor se hacen para verificar que no haya posibilidad de que se genere o se origine en el desarrollo normal del trabajo una enfermedad laboral. Y pues la posterior es para certificar que el empleado salió bien cuando salió de aquí, ¿sí? Cuando salió de la empresa, entonces salió bien, no tenía ningún problema, ya se puede ir perfectamente a cumplir un contrato en alguna otra empresa o a desempeñar otra labor o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué se guarda esto? Porque muchas veces, a veces estas enfermedades no se detectan inmediatamente, sino que vienen a surgir muchísimos años después, como es el caso este que les cuento del cáncer de pulmón. Estos empleados que trabajaron en minas, no es que de un día para otro ya se enfermaron y no, ellos pueden pasar meses, incluso años, hablamos de 20, 30 años, y mucho tiempo después es que se les viene a detectar una enfermedad de estas tan complicadas, y entonces si se tenía el examen de que en el momento en que salió de la compañía no tenía nada, pues entonces digamos que se libra la empresa de un proceso indemnizatorio por esas cosas, sobre todo cuando la empresa no ha tomado las medidas de precaución para evitar que esa enfermedad suceda, ¿sí? Cuando no se le han dado los elementos de protección personal, cuando no se cuenta, digamos, con filtros de aire o cosas, todas las herramientas que permitan minimizar ese riesgo de la ocurrencia de esa enfermedad
profesional o de esa enfermedad en el desarrollo del trabajo. Entonces, para eso es que sirven esos exámenes. Bueno, como octavo tenemos pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado se entienden comprendidos los de los familiares que conviven con él. Bueno, pues esa parte sí es clara. Realmente, pues si yo necesito una persona que es muy buena, pero vive en Cali y la quiero traer para Bogotá, pues entonces debo costearle el viaje prácticamente, ¿sí? Entonces, pero pues eso también son cosas que como que uno define previamente a la contratación. Para la obligación número 9, dice que cumplir el reglamento, mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Bueno, esa también es muy normalita. En el 10º tenemos conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente de un familiar hasta el grado 2º de consanguinidad, primera afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Entonces, bueno, esta es la licencia por luto que está contemplada en 5 días hábiles. Luego dice que la grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Entonces, como para todas las licencias, debemos presentar un soporte o una solicitud donde justifiquemos y quede debidamente soportado por qué tomamos la licencia. Y en el 11 tenemos conceder de forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo su licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, que es la licencia por maternidad. Dice que de manera obligatoria, una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, según la decisión de la futura madre, conforme al certificado médico a que se refiere el numeral tal. Entonces, bueno, es para las licencias de maternidad. Ustedes ya saben que cuando una mujer pues está a punto de dar a luz, puede tomar su licencia antes de la fecha de parto o esperar a la fecha de parto y a partir de ahí pues se toma su licencia por maternidad remunerada. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones especiales del trabajador. ¿Cuáles serán? A ver, entonces, primera, realizar personalmente la labor. Entonces, ¿qué dice? Que usted, si fue usted el que fue contratado, pues es usted el que tiene que venir a hacer el trabajo, ¿no? No que si, ay, no, hoy estoy enferma, pues que vaya mi hermano y me cubra. No, no se puede. Tiene que ir usted. En términos estipulados, observar los preceptos del reglamento interno de trabajo, el que acabamos de mencionar, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo que el particular le imparta el empleador o su representante según el orden jerárquico establecido. Bueno, entonces este tema es el tema de la subordinación, ¿no? Entonces yo tengo que hacer caso a lo que me digan, porque para eso pues fue que me contrataron allá, básicamente. Luego dice, no comunicar con terceros las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Entonces, esto hace como referencia a la confidencialidad. Entonces, si yo voy a trabajar a un lugar, pues no puedo estar revelando o divulgando ni procedimientos, ni cosas privadas de la empresa, ni cosas importantes, cosas inherentes, cosas sensibles, ¿cierto? Pero, pues esta cláusula deja como la excepción, excepto que sean delitos. Entonces, si son delitos, entonces usted sí vaya y denuncie. Si no son delitos, pues no. Luego dice que conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Entonces, bueno, esto es como cuando uno va al colegio y le dicen, oiga, usted responde por su pupitre, ¿no? Todos los elementos que se le entregan para el desempeño de la labor, pues usted, digamos que su función mínima es cuidarlos, protegerlos, no destruirlos y utilizarlos para lo que fueron diseñados, ¿no? Obviamente también en el caso de producciones
Entonces yo debo tener un adecuado manejo de los materiales, de las materias primas sobrantes. No que, ay, no, como sobró todo esto, yo me lo llevo para mi casa. No, no se puede, ¿sí? O como sobró esto ya no sirve, entonces botémoslo. No, tampoco. Debe haber un instructivo sobre qué hacer con esos materiales y con otras cosas relacionadas a la función que usted esté desempeñando. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Bueno, ese tema pues es como ya más comportamental y de convivencia, ¿no? También aparte del reglamento interno de trabajo, debe haber un manual de convivencia a propósito. Ese manual de convivencia también hace parte del programa de sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Es un manual de convivencia que nos dice cómo debemos comportarnos, lo cual es redundante, ¿no? Porque ya cada uno debería saber en teoría cómo debe comportarse, pero a veces pues es necesario repetirlo una y mil veces y ojalá que esté por escrito para que las personas no se salten esas normas. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Entonces, si yo veo que se rompió el tubo del agua y se está saliendo el agua, pero como no es mi casa, pues si yo no soy el que pago el recibo, pues no me importa y dejo que todo el fin de semana se salga el agua. No. Lo ideal es que pueda yo comunicarle oportunamente al empleador cosas que eviten daños y perjuicios y que eviten costos, ¿no? Entonces, digamos que estamos trabajando del mismo lado, ¿sí? Es esa parte de la cultura propia y de los valores con los que nosotros convivimos diariamente. Luego dice, prestar colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o el establecimiento en el que cada uno trabaja. Bueno, colaborar con suma diligencia y cuidado de las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Entonces, miren, ¿sí ven? Es obligación de los trabajadores cumplir con lo que esté establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, dice la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar su licencia consagrada al menos una semana antes de la fecha probable de parto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que a veces las señoras dicen, uy, no, es que yo no puedo irme una semana antes o 2 semanas antes porque qué tal que el bebé se demore o alguna cosa y entonces yo pierdo después a futuro esas 2 semanas o esa semana. Entonces, no, yo me espero hasta el último minuto, mejor dicho, aquí hasta el último minuto, hasta que esté pues ya con los dolores que no me aguante, ¿sí? Entonces, a veces esa terquedad genera y ocasiona problemas de salud. Entonces, es complicado, ¿sí? Hay que hacer caso, no ser tercas en ese sentido. Bueno, ahora vienen las causales de terminación del contrato. Vamos a ver cuáles pueden ser las causales por las que se termina un contrato laboral. Entonces, dice que están en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Son, primero, por muerte del trabajador, obviamente, ¿no? Si el trabajador muere, pues, ¿quién va a desempeñar la labor? Ya no hay nadie. Entonces, inmediatamente se termina el contrato de trabajo. Por mutuo consentimiento, ¿qué quiere decir eso? Que las dos partes, tanto trabajador como empleador, se ponen de acuerdo y terminan el contrato. Por expiración del plazo fijo pactado. Entonces, cuando, bueno, estos contratos que vimos anteriormente tienen un plazo definido, entonces al cumplirse el plazo, y si no se renueva, pues entonces termina el contrato. Terminación de labor o de obra contratada. Entonces, cuando, lo que les decía, me contratan para pintar la pared, pues pinte la pared, pues ya se acabó el contrato, porque esa era la obra que tenía que hacer. Entonces, el objeto del contrato básicamente se acabó, se cumplió, entonces eso da por terminado inmediatamente el contrato. Liquidación o cláusula definitiva de la empresa o establecimiento. Si la empresa se acaba, que es básicamente, se asimila a la primera, que es como la muerte del trabajador. En el caso de si muere la empresa, o se liquida o entra en proceso de reestructuración o lo que sea, pues la empresa tampoco puede seguir cumpliendo con sus obligaciones, entonces inmediatamente termina el trabajo. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Entonces, si por X o Y razón
se suspenden las actividades de forma general en la empresa durante más de 120 días, pues ya, automáticamente murió el contrato de trabajo. Por sentencia ejecutoria. Eso es, bueno, en el caso de pronto de demandas, por temas laborales, las sentencias que dan los jueces, entonces ellos dicen, no, ya definamos esto, se acabó el contrato, este señor se va para acá, ya no molesten más, indemnícelo y se va, chao. ¿Sí? Entonces, por sentencia hay que hacer caso a lo que digan los jueces, entonces se termina el contrato también. Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Entonces, cuando hay abandono del cargo, también es una cláusula para terminar el contrato de manera unilateral. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas justas para dar por terminado el trabajo unilateralmente por parte del empleador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se ponen de acuerdo, entonces hay unas causales para terminación unilateral. Entonces, si no es de mutuo acuerdo, entonces será unilateralmente. O sea que uno de los dos, normalmente el empleador es el que decide terminar el contrato. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Entonces dice, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Entonces, a veces las personas se ponen a inventar en su hoja de vida, no, yo hice esto, yo conozco, yo tomé tal curso, yo trabajé en tal parte, yo conozco a fulanito, entonces falsifican las certificaciones y eso se determina como un engaño por parte del trabajador. Si el empleador descubre el engaño, entonces es una justa causa para terminar el contrato sin indemnización. ¿Qué quiere decir? Yo lo despido, solamente le pago su liquidación, pero no tiene derecho a ninguna indemnización extra. También dice que por todo acto de violencia, injuria, malos tratos, grave indisciplina que incurra el trabajador en el desempeño de sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, personal directivo o los compañeros de trabajo. Bueno, eso está muy claro. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratos que incurra el trabajador fuera del servicio también, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes, socios, jefes, vigilantes, celadores o quien sea. Todo daño material causado intencionalmente a edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en los pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Entonces, estas son como todas las normas que rigen el tema laboral. Los pactos o convenciones colectivas son los que les digo que se hacen en los temas sindicales, que se logran, esos acuerdos que se logran a través de los sindicatos. Los fallos arbitrales son fallos que han hecho los comités de arbitramiento, digamos, previamente. Entonces yo puedo tomar uno como ejemplo y si veo que está en contra de alguno de esos fallos, pues inmediatamente es una causal de despido. Y obviamente pues de las obligaciones estipuladas en el contrato y del reglamento de trabajo. Entonces, ojo con eso. También por la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de 8 días. Entonces, ojo, si los arrestan o van a cárcel. Entonces, si es por más de 30 días, pues entonces serán sancionados con la terminación del contrato de trabajo. Luego dice que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales. Ese es el tema de la confidencialidad. Entonces, obviamente, si usted se pone a decir, no, es que aquí en la empresa tenemos... El jefe tiene una caja fuerte en su oficina y está detrás del espejo que que está aquí en la puerta, no sé qué. Pues obvio, usted no puede, así sepa, ir a decir esas cosas. Entonces, por esa razón, lo pueden despedir inmediatamente. El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable, a pesar del requerimiento del empleador. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué querrá decir esto? Cuando yo estoy trabajando como a media máquina, ¿sí? Entonces digo, ay, no, qué
pereza la señora del aseo, por ejemplo. Tengo que limpiar aquí, trapear aquí, pero hoy no voy a trapear porque no tengo ganas. Entonces no trapeo. No desarrollo mis funciones. Entonces, si uno ve o nota que hay un rendimiento bajo en cuanto a las funciones que tiene que desempeñar, inmediatamente puede solicitar la terminación del contrato. La sistemática inejecución sin razones válidas de las obligaciones convencionales o legales. Entonces, ¿cuáles son todas esas obligaciones? Si yo porque sí, porque se me ocurrió, y además de eso repito, entonces la inejecución, o sea, no hago, ¿sí? No hago o no cumplo con mis obligaciones, pues entonces también. Si usted no cumple con su trabajo, también termina el contrato. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, entonces los vicios. De pronto el cigarrillo, el alcoholismo, la drogadicción, el juego, todas estas cosas que vienen a afectar directa o indirectamente la labor que estoy desempeñando, pues también pueden ser causa de mi despido. Luego dice que la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico o por las autoridades para evitar las enfermedades o accidentes. Entonces, si a Pepito Pérez, que trabaja en la bodega, no hace caso de las indicaciones de seguridad que hay en la bodega, entonces, por ejemplo, ahí hay un ascensor que es solamente para carga, pero entonces, si a fulanito entonces le da pereza subir por las escaleras y entonces se mete en el ascensor con la carga y le ocurre un accidente, está violando las reglas y aparte de eso, por esa violación, entonces le ocurre un accidente o le desencadena una enfermedad, por eso también se puede despedir, por no hacer caso, por no obedecer, por no cumplir las normas y las reglas. La ineptitud para realizar la labor encomendada, pues obviamente, ¿a qué se refiere eso? A que si yo digo que voy a trabajar de cajero, pero definitivamente no puedo, porque en el momento en el que estoy facturando o en el que estoy dando las vueltas, me enredo, doy mal las vueltas, tengo sistemáticos descuadres todos los días, pierdo plata, a veces aparezco con más plata, entonces es claro y evidente que no soy apto para la realización de esa labor específica. Entonces debo considerar la terminación del trabajo por esa causal. También dice que por el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Entonces, cuando a veces al trabajador le sale o se le genera ya su pensión, entonces debe inmediatamente terminar el contrato de trabajo, irse a disfrutar de su pensión y ya. Y también por enfermedad contagiosa o crónica al trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. ¿Sí? El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Entonces, a veces los empleados se enferman o a raíz de algún accidente quedan incapacitados en cierto grado y eso es muy complicado porque no vuelve a su labor o no puede desempeñarla de una forma correcta, de una forma eficiente. Entonces, ahí tiene uno que entrar a mirar si cumple con estas condiciones, pues terminar el contrato de trabajo. También dice aquí que el Código Sustantivo del Trabajo consagra las causas justas para dar por terminado unilateralmente el contrato por parte del trabajador. Entonces, así como el empleador puede terminar el contrato, yo como trabajador también puedo. ¿Por qué? Por estas causales. Entonces, ¿cuáles son? Haber sufrido engaño por parte del empleador. Entonces, si me dice, no, yo le voy a pagar 5 millones, pero a la hora de la verdad, no, ¿qué le pasa? Solo le voy a pagar 3 o solo le voy a pagar 2. Entonces, eso es engaño, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, no, pues eso no me sirve. Si no me va a pagar lo que me prometió, pues no me sirve. Y termino yo unilateralmente el trabajo, el contrato de trabajo. A veces, ¿qué pasa? A veces le dicen a uno, no, es que aquí pagamos los días 15 y los días 30, pero entonces resulta que no, que pagan por allá hasta el 20 y hasta el 5 del mes siguiente. Entonces, eso podría ser también, si está estipulado en el contrato de trabajo, ¿no? Una causa
determinación del contrato por parte del empleador. Actos de violencia, malos tratos, amenazas graves contra el trabajador o contra los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por parientes representantes dependientes del empleador, con el consentimiento o tolerancia de este. Pues estos son temas ya un poquito más delicados, que a veces también se dan, ¿no? A veces entonces empieza uno como a ser de pronto perseguido, amenazado en el desarrollo de su labor, y pues entonces el trabajador también está en todo su derecho de dar por terminado el contrato. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer actos ilícitos. Entonces, si yo le digo, bueno, no, aquí yo lo contraté, pero entonces esta noche nos vamos a ir a meter allí en esta bodega y vamos a saquear allá y no sé qué y ta. Entonces, como usted es mi empleado, tiene que hacerme caso e ir a hacer lo que yo le mandé. Pero si yo sé que eso es un delito, ¿cierto? O está en contra de mis convicciones políticas o de mis convicciones religiosas, pues no lo hago y puedo decir, no, hasta aquí llegué, termino el contrato y ya. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en alturas y yo veo que en esa empresa no tienen las medidas de seguridad, no manejan estos arneses de seguridad o que están muy viejos, desgastados, que yo veo que eso ya se va como a romper, yo digo, no, pues no tengo las condiciones de seguridad necesarias, no me siento seguro, entonces no puedo desempeñar esta labor, puedo perfectamente solicitar la terminación por esa causa. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador en la prestación del servicio. Entonces, bueno, eso también ya es un caso muy puntual, ¿sí? Porque ahí entonces tiene uno que entrar a determinar qué se tipifica como malicioso, ¿no? Entonces, pues es un poco más complicado, pero bueno, igual también se puede. El incumplimiento es sistemático por razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Entonces, sus obligaciones, que ya las vimos, si el patrón, el empleador, incumple con esas obligaciones, pues yo también puedo decirle, oiga, terminemos el contrato porque usted no me está cumpliendo. Y la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares distintos a los cuales se contrataron inicialmente, ¿sí? Entonces, si me cambian las condiciones y me dicen, no, pues usted sigue aquí, pero entonces ya no va a trabajar aquí, sino que le toca irse a trabajar por allá al sur de la ciudad, bien lejos. No, a mí no me sirve que me cambien, no, yo no pedí ningún traslado, no me sirven estas condiciones, pues entonces yo puedo pedir la terminación unilateral del contrato también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí ya viene el tema de liquidación de la nómina. Todo lo que se paga en la nómina, se causa y todo esto, pues es considerado como un beneficio a los empleados, ¿no? Antes se llamaba gastos laborales y hoy en día pues ya se conoce más como beneficios a los empleados, ¿sí? También en los pasivos, en las cuentas de pasivo, también se encuentran como que reclasificadas a estos términos que se denominan beneficios a los empleados. Entonces, según las normas internacionales, pues esos son. ¿Cuáles son los beneficios? Todas las formas de contraprestación económica, ¿cierto? A cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones, por cese. Entonces, todo eso es lo que se llama hoy en día, ya no se gasta, sino ya no se denomina pues el costo de nómina o el gasto de personal, sino que son beneficios a los empleados. Beneficios a los empleados a corto plazo. Digamos que se van clasificando tanto en el activo como en el pasivo cuáles son a corto plazo y cuáles son a largo plazo. Entonces, digamos que en términos generales, a corto plazo, casi todo lo que está dentro del año corriente, o sea, dentro de los siguientes 365 días. Las obligaciones para el caso de los pasivos y de los activos se determina así, como corriente o a corto plazo, entonces todo lo que está dentro del año o menos de un año. Y los de largo plazo, pues son los que se determinan como a mayor o igual de los 365 días, o tiempos mayores a un año. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas? Digamos que pueden ser las provisiones de nómina, que son, por ejemplo, las cesantías, los intereses, las vacaciones, básicamente esos. Cesantías, que es como la prestación más larga.
Entonces esa es la que se puede considerar como a largo plazo. Las otras son a corto plazo porque se van a ejecutar o se van a convertir en efectivas en un término menor a 365 días. Bueno, los beneficios a los empleados comprenden, bueno, los de corto plazo y los de largo plazo, que fue lo que ya acabamos de ver. Y aquí pues ya nos muestra a qué se refiere el tema del trabajo extra y los recargos. Entonces el trabajo extra es cuando yo trabajo fuera del horario normal, ¿sí? Las horas extra que llaman comúnmente. Entonces estas horas extra hay varios tipos. Hay horas extras ordinarias diurnas, horas extras ordinarias nocturnas, horas extras dominicales diurnas, horas extras dominicales nocturnas y aparte de eso hay otra cosa que se llama recargo nocturno. Cada una de esas cositas tiene una remuneración diferente o un recargo diferente. Eso lo vamos a ver ya en la próxima sesión. Vamos a traer un ejemplo completo de todas estas prestaciones, cómo se liquidan y cómo se registran contablemente. Listo, chicos, entonces yo creo que por hoy dejamos hasta aquí y continuamos en la siguiente clase. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, señora. Listo, chicos. Quería recordarles una cosita ahora que me acuerdo. Ya estuve revisando algunos talleres que me han enviado, que no sé por qué han sido tan pocos, no sé en qué van ustedes con sus talleres, pero he detectado un error, el error que repiten todos, o en su gran mayoría, los que ya he revisado, es el tema de la caja menor. Acuérdense que la cuenta de la caja menor, la que se llama caja menor, esta cuenta únicamente se afecta en 3 casos. 1, cuando se abre la caja menor. 2, cuando se aumenta el monto de la caja menor. 3, cuando disminuye el monto de la caja menor o cuando se cancela o se elimina la caja menor. En ningún momento cuando yo tengo gastos de caja menor o reembolsos de caja menor afecto la cuenta de la caja menor. ¿Listo? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Eso no tiene sentido. Ya se los había explicado cuando vimos el manejo del efectivo, ¿cierto? Esa cuenta de caja menor no se utiliza para los reembolsos, únicamente en la apertura, aumento o disminución o cancelación del fondo. ¿Cómo se hace el registro entonces? Ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo se hace el registro? Entonces, el registro se hace. Si yo tengo que causar primero el reembolso y luego pagarlo, es decir, que hay 2 momentos diferentes o 2 fechas diferentes, en la primera, que es el momento de la causación, yo mando todos los gastos de caja menor a cada una de las cuentas del gasto, ¿cierto? Si tiene IVA, lo llevo al IVA, si tiene retefuente, le quito la retefuente, como un gasto normal. Y el acumulado o el total de ese reembolso de gastos lo llevo a la cuenta por pagar, ¿sí? A una 2335. Entonces, ese es el primer momento que se llama causación. Y en el segundo momento, que es el momento del reembolso o el pago, entonces, ¿qué hago? Cojo esa misma cuenta 2335 y la debito y lo mando contra bancos normalmente o contra caja general. Nunca contra caja menor. ¿Listo? Esa es la forma de hacer el reembolso. Y les voy a explicar por qué la cuenta de caja menor no se afecta. Porque el fondo de caja menor es un fondo fijo. Y si yo me pongo a hacerle registros por todo el dinero que se mueve en esa caja menor, ese valor no va a ser fijo, va a empezar a tener variaciones. Y eso no es correcto. Entonces, si yo tengo un monto fijo de caja menor de 500,000 pesos, siempre tienen que estar ahí los 500,000 pesos, ¿sí? Eso en la teoría. En la práctica, ¿cómo funciona? En la práctica es que yo voy a la caja menor y reviso que siempre deben estar los 500,000 pesos, pero ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Si es que se hacen gastos. Deben estar siempre
en efectivo y en soportes. La suma del efectivo y de los soportes me tiene que dar siempre los 500.000 pesos o el valor del fondo fijo de caja menor. ¿Listo? Es por eso que la cuenta de caja menor no se modifica y no se toca para nada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por qué están tan callados? Profe, yo le hago una pregunta. Sigo. Yo entré a mi cuenta de Sigo y ahí ya hay creados terceros y otras cosas. Me pregunto yo si eso no afecta a mi empresa, a lo que yo voy a hacer, o será que de pronto alguien que no tiene está usando, creó algo allí, o no sé, porque yo entré a hacer ya la empresa y ya había creadas terceros y cosas. Sí, qué raro. De pronto, mira, lo único que debería haber creado son las cuentas, que es lo que ya vimos que sí viene preestablecido. No, yo fui a crear Bancolombia, De ya estaba pronto, creado. hay Cámara de terceros, sí, Comercio ya eso te iba a estaba. decir. Hay terceros, hay una base de datos de terceros que es como general, donde están, por ejemplo, las EPS, los bancos, los fondos de pensiones, que esos ya vienen precargados, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado, si es el banco, no hay problema. Son terceros que ya vienen precargados como a nivel general. Eso es como, todos los programas traen eso. Esa forma de evitarle a uno el trabajo de tener que crear nuevamente todos esos terceros. Sí, son como No terceros me genéricos asusta. que los utiliza uno en todas las empresas, ¿sí? Por ejemplo, si lo que te digo, los bancos, los fondos de pensiones, los fondos de salud, las ARL, las cajas de compensación, todo eso ya viene creado en el sistema. Es como una ayuda que le dan a uno para evitarle a uno tener que crear nuevamente todo ese montón de terceros. Pero digamos ya terceros más específicos, como los empleados de la empresa, los proveedores de la empresa, los clientes y todo eso, pues eso ya no está creado, eso sí ya le toca a uno, depende de la información que uno vaya a manejar. Así que no te preocupes, ¿vale? Ya. Y otra preguntita, eso mismo, es que yo estoy haciéndolo según pues como el taller y los pasos que está en el taller, en el primero. Y como allí nos dan uno de los puntos, dice que compramos insumos para papelería y aseo, y nos dice que lo debemos meter como inventario, o sea, como para llevar un inventario pues de esas cosas. Sí. Entonces, al meterlo a Sigo, cuando uno va a hacer inventario, uno debe ingresarle una cuenta de costo, una cuenta de ventas, una cuenta de inventarios y una de devoluciones. Correcto, Y eso es, pero para eso entonces debiste haber primero creado el producto, ¿sí? Si son los elementos de papelería, entonces, y si toca meterlos por inventario, lo primero que hay que hacer es crear el producto. Entonces, si son lápices, crear el lápiz tal, crear la resma tal, y cuando tú lo creas, ya el sistema automáticamente le asigna esas cuentas automáticamente. no, porque ahí dice que uno debe primero crear la cuenta y luego cuando Sí, uno va a crear el producto, entonces uno va y busca ahí en costo la cuenta y se la asigna para poder guardar. Pero es que en el taller nos da un cuadrito y las cuentas que él coloca para estas cosas de consumo, pues todas son del 14, por ejemplo. sí, del 14, inventario. sí, todas. Si es de costo es del 14, si es de venta es del 14, si es de devoluciones es del 14, de la 14. Así es. Sí, porque son mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces es por eso que todo se va a la cuenta 14, a la cuenta del inventario, control del inventario. Ah, ya, porque como pues, las de costo son las del 6, las de venta, las de 40, la 4135, yo estaba ahí confundida con esas dos, pero porque Sí, todas a la toca 14. revisar esa parte. Lo que pasa es que la parte del costo, pues él lo toma para ver de dónde lo saca, pero él debe tener la contrapartida por otro lado. ¿Sí me hago entender? Y si es el ingresos, ahí sí toca revisar específicamente, porque si es ingresos, sí tendría que ser la 41. Entonces, si quieres, mira bien esa parte y me mandas el pantallazo o algo así. ¿Vale? A ver, por aquí Tatiana dice, ¿me recuerda el número de la actividad del taller?
A ver, vamos a entrar por aquí a mirar. ¿Dónde tenemos esto? Permítanme. Entonces, edición de contenidos o contenido del curso y entramos aquí por, este taller es de la fase planeación, ¿no? Entonces, en fase planeación, guía de aprendizaje 02, aquí buscamos la 3022, que es la del componente contable. Es esta guía 3022. Y aquí encontramos el taller sobre hechos económicos, que este es el código. Y lo voy a pegar en el chat para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y aquí dice, mi Sigo no me deja entrar, dice que no está activo. Tienes que entrar por divulgación académica, acuérdate. Entonces prueba por ese lado y si no te funciona me avisas. ¿Listo? Listo, chicos, ya voy a detener entonces la grabación. Y cualquier cosita, entonces nos estamos comunicando.